Nuestro país, aunque no se dan cuenta los argentinos hoy día, es feminista paroxístico. Es el país más feminista del mundo. ¿Por qué? A ver, ¿en qué? Porque hay una campaña generalizada y un estado de conciencia generalizado. Sí. En el sentido de que las mujeres deben ser obedecidas, respetadas, veneradas. ¿Te parece? El hombre se convierte en especie de eunuco. ¿Te parece? ¿Y por qué las mujeres ganamos menos haciendo lo mismo en un trabajo? No, eso es falso. No, no es falso. No, eso es falso. No, pero estamos hablando del mismo puesto de trabajo. Cuando vos segmentás, sí, y empezás a discriminar, digamos, por tipo de formación, por tipo de trabajo, cuando vos empezás a hacer eso, sí, esa diferencia se evapora, pero se evapora. Bueno, esto es igual. O sea, ¿no le crees a las estadísticas? No es que no le creo. Lo que vos tenés que siempre mirar es qué indicador estás usando y cómo está armado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos esos indicadores, ¿sí?, lo empezás a segmentar. Suponete lo siguiente, vos tenés una remuneración X y yo tengo una remuneración Y. Entonces vos decís, no, la remuneración es distinta. Ahora, sucede que vos te dedicás al periodismo, yo me dedico a economía. Pero por supuesto estamos haciendo la comparación de dos personas que trabajan en lo mismo. Es que justamente es el punto ese. Cuando vos las estadísticas las empezás a ampliar y las pones en estos términos, la discriminación se va por ahí. Te lo voy a decir así. ¿Vos qué crees? ¿Que un empresario quiere ganar más o ganar menos? Más. Ok, entonces mirá si las mujeres verdaderamente ganaran menos, tendrían que contratar todas mujeres, van a ganar más plata. Y entonces, ¿qué? ¿Vos me vas a decir que pero las mujeres tenemos hijos, las mujeres tenemos otras cuestiones que no son convenientes muchas veces. Bueno, a ver. Ay, me encanta pelearme con mi ley. Pero el punto es, o sea, y que, digamos, tus decisiones personales... Para un empresario es más conveniente contratar un hombre, porque no tienen hijos. A ver, pero bueno, entonces, ahora... No, bueno, a ver. Sí tienen, pero tienen 2 días entonces, o 3 días. a ver, si vos vas a estar... A ver, si vos tenés menos horas en el trabajo que otra persona, digamos, ¿qué pretendes ganar lo mismo? No, menos horas no. Bueno, entonces... Estamos hablando de la misma carga horaria, de la misma responsabilidad. Bueno, no, pero vos me estás... Las estadísticas y los estudios lo dicen, no lo digo yo. Lo que hay que hacer, hay que mirar las cosas... Sí, no solo la superficialidad. Vos tenés que mirar qué es lo que hay abajo. Y cuando vos empezás a hacer esas correcciones, las diferencias desaparecen. Mirá que este libro de Gary Becker, que es su tesis doctoral, fue hecha a finales de los 50. Y ya en esa época él encontraba que no había diferencia. Y te estoy hablando... Cambió mucho, mucho. Pero para mejor, no para peor. Claro. Y entonces, digamos, o sea, la situación... Entonces, ¿sabés qué? Siempre, como decía Milton Friedman, primero los datos, ¿sí? Y los datos vos los tenés que... Vos no podés vivir mirando los datos por arriba. Hay que agarrar y meterse adentro. No estoy de acuerdo y respeto la opinión de él. Ahí, me parece muy bien. No estoy de acuerdo. Vos no podés vivir mirando los datos por arriba. Hay que agarrar y meterse adentro. No estoy de acuerdo y respeto la opinión de él. Ahí, me parece muy bien. No estoy de acuerdo. A lo que mi ley se refiere es a lo siguiente. Si sumamos todos los salarios de hombres, todos los salarios de las mujeres y los dividimos en 2, el resultado es que hay una diferencia en los sueldos, algo que no tendría por qué alarmar a alguien, visto que las explicaciones podrían ser diversas. Sin embargo, hay muchas personas que ven esto desde un sentido muy conspiranoico y no se fundamentan en datos para sostener su postura. Bueno, para darte una idea, en principio las mujeres a igual trabajo que los varones ganamos en promedio un 27% menos. La diferencia entre los ingresos de las mujeres y los hombres por el mismo trabajo, lo que se llama brecha salarial en el mundo. Tampoco podemos permitir más que una mujer gane menos que un hombre. No es justo. No es justo, no está bien. Y según el INDEC, estas diferencias llegan hasta el 30%. ONU Mujeres, porque la brecha salarial entre los hombres y las mujeres a nivel mundial por el mismo empleo es del 23%. Fue etapa de uno de los diarios más importantes de la Argentina, el tema de las brechas salariales entre hombres y mujeres, precisamente porque salieron los datos del INDEC al respecto, que sea tapa, más que hablar bien del diario, habla bien en todo caso del movimiento de mujeres que ha instalado esto como un tema de agenda relevante. A pesar de los avances en la lucha por la igualdad de género, las diferencias salariales siguen perjudicando a las mujeres, así como los grados de participación en los niveles más altos de decisión de las organizaciones, mientras que los hombres perciben ingresos hasta un 30% mayor que el de las mujeres. ¿No? Hay una diferencia entre hombres y mujeres de un 30%. Sí. El presidente Mauricio Macri en el Día de la Mujer se refirió justamente al tema de igual tarea, igual salario. Escúchalo. No podemos permitir que una mujer gane menos que un hombre.
No tiene sentido, no tiene explicación para aquellos que trabajamos día a día con ellas. Por eso el salario igualitario que establece la ley tiene que ser una realidad en cada rincón del país. Dad, ganamos 70% del salario de ustedes por el mismo trabajo. ¡Atrápenlo! No, not a good time to be a straight white man. I wouldn't want to be a straight white man. Not if you paid, although the pay would be substantially better. La persona que paga la cena es la persona que tiene más plata. Y en general, los que tienen mejores sueldos y mejores trabajos son los hombres. Así que van a seguir pagando la puta cena, ¿ok? El problema de sumar todos los salarios es no tener en cuenta la cantidad de horas trabajadas o la elección de carreras, entre otras variables que pueden tenerse en cuenta, tal y como dice Roxana Kramer. Las feministas dicen que hay desigual paga por el mismo trabajo, pero no hay ninguna evidencia de eso. La evidencia que hay es que cuando calculan la brecha salarial, dividen todos los sueldos de hombres sumados por cantidad de hombres y todos los sueldos de mujeres sumados por cantidad de mujeres, y entonces atribuyen que cada una de esas personas está cobrando menos, pero no es que está cobrando menos, es que las mujeres en promedio por semana en la Argentina trabajan 10 horas menos. Entonces, obvio, si no estás controlando otras variables de ese estudio, te va a dar que ganan lo mismo por trabajos equivalentes, pero cuando en distintos países hacen análisis en donde controlan la edad en la que ganan X, controlan la cantidad de horas trabajadas, el tipo de trabajo, los varones en promedio eligen trabajos que son mejor pagos en tecnología, por ejemplo, no todos, porque también están los obreros y los que ganan muy poco. Pero lo que ves fundamentalmente es que esa brecha se extiende mucho en la edad en la que la mujer es madre. ¿Y qué pasa ahí? Trabaja menos horas porque trabaja dentro de la casa. Hace un trabajo, claro, solo que dentro de la casa. Lo que hay que ver ahí es, por un lado, si ellos están aportando dinero a que se mantengan esa mujer y ese hijo. Y por otro lado, que hay hogares monoparentales, de mujeres con un padre que no está. Y entonces esas mujeres deben recibir ayuda del Estado como reciben en estados de bienestar como Israel, por ejemplo. Mujeres que se sabe que tienen que mantener a los hijos solas reciben ayuda. El tema que sí debe resolver la sociedad es cómo se retribuye el trabajo reproductivo. Más claro, échale agua. Sin embargo, muchas personas que se asumen feministas no revisan los datos y repiten una y otra vez que las mujeres ganan menos por el mismo trabajo, cuando esto no es cierto. No estoy de acuerdo, pero respeto tu opinión. Acá es a donde quería llegar. ¿Qué es esto? Es algo típico en el quehacer político actual, durante una discusión, recurrir a herramientas discursivas evasivas de la realidad. Milei no es una persona que a mí me agrade demasiado, sin embargo, en esta le doy la razón. Está hablándole de las consideraciones e indicadores a tener en cuenta para un análisis completo de la cuestión. Está hablándole de datos, de cómo se realiza un estudio serio. La economía feminista tiene un montón de cosas cuestionables. El sitio Economía Feminista, que es uno de los sitios feministas más grandes que hay en la Argentina, tiene un montón de data cuestionable. Si querés empezamos por la brecha salarial. Yo veía que si vos presentás un paper, es decir, un artículo académico en una revista con revisión de pares, que es como se legitima la ciencia en nuestra sociedad, te lo rechazarían tal como calculan la salarial. ¿Por qué? Porque lo que hacen es dividir cantidad de dinero ganado por mujeres por cantidad de mujeres que trabajan. Y vos lo que tenés que hacer cuando haces una estadística es controlar variables. ¿Estamos hablando de la misma cantidad de horas de trabajo o no? Bueno, pues que no. Y la mujer autopercibida como feminista dice que no está de acuerdo, pero respeta su opinión. Bueno, no. Milei no está opinando lo que a él le parece. Una cosa es opinar, otra cosa es hacer una observación. ¿Por qué digo que es una observación? Pues porque Milei no está diciendo algo referido a lo que él piensa, sino trayendo al debate datos certeros científicos. Está haciendo una observación, está hablando de una estructura de mecanismos. Así que escúchenlo de boca de Jesús Maestro, un teórico de la literatura, editor y profesor universitario, creador de un importante trabajo llamado Crítica de la Razón Literaria. Presten atención para que quede más claro. Pongan pause y véanlo despacio si así lo desean. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es
ante todo una construcción operatoria. Es una construcción en la que interviene el ser humano operatoriamente, constructivamente, manipulativamente, quirúrgicamente. La ciencia se define ante todo no como un conocimiento, sino como una construcción operatoria, como un hacer. No, el hombre no es tanto un homo sapiens cuanto un homo faber, es decir, es alguien que construye, que hace cosas. No se puede hacer ciencia solo con el pensamiento, hay que hacer ciencia con las manos, hay que hacer ciencia obrando, actuando, operando. Por lo tanto, vamos a definir siempre la ciencia como una construcción operatoria. La ciencia de la literatura se hace interpretando y manipulando materiales literarios, construyendo textos, escribiendo textos, interpretando textos, pero no cerrándose en una habitación y pensando. La ciencia no es producto del pensamiento, no es producto del conocimiento, es producto de la construcción, es producto de la operación humana, de la actividad humana, de una actividad humana profundamente operatoria. Por lo tanto, vamos a definir siempre la ciencia como una construcción operatoria, que por supuesto es racional, es decir, es compartida. Racional en tanto que participa como una ratio, como una ración dentro de un racionalismo mayor y compartido. La ciencia no es autológica, la ciencia no es solo lo que haga el yo, no es lo que haga un solo individuo. La ciencia es una actividad dialógica, es una actividad compartida, pero dialógica y compartida no solo por un gremio de individuos, no solo por un equipo de investigación, sino por un equipo de investigación que desarrolla una labor investigadora enfrentada o en competencia con la labor investigadora que desarrollan otros equipos. No puede haber una medicina gremial, no puede haber una medicina de Gijón, o una medicina de Coyoto, o una medicina de Vigo, o una medicina de Colombia o de Bogotá. Es decir, tiene que haber una medicina expuesta sistemáticamente a través de predicados universales. Mientras que la cultura es un predicado local, gremial, regional, la ciencia es un predicado universal, no es un predicado local, no es un predicado particular. Por esa razón la ciencia es insoluble en la cultura, porque la cultura es particular, es la gremialización de un individuo, mientras que la ciencia es la universalización de un sistema de conocimientos. Por eso es una aberración considerar que una cultura pueda protagonizar un ejercicio de globalización, porque eso solo se canaliza a través de un imperio, es decir, a través de predicados universales. La ciencia es una construcción operatoria y siempre racional, a partir de un racionalismo que supera al individuo, que supera al yo, que supera lo autológico, y a partir de un racionalismo también que supera al nosotros, que supera al grupo, que supera al gremio, porque es un racionalismo objetivado en un sistema normativo, en un sistema pautado gnoseológicamente. La ciencia es un sistema de conocimientos resultado de construcciones operatorias racionales y, por supuesto, compartidas más allá del yo, del individuo, y más allá del nosotros, más allá del grupo, porque tiene que estar objetivado sistemáticamente en un conjunto de normas, en un conjunto de pautas gnoseológicas de comportamiento. ¿Se entiende la diferencia? Se está haciendo una observación, no una opinión. Ahora bien, respecto al video, la conductora asegura que por el mismo trabajo las mujeres ganan menos que el hombre. Sin embargo, esto no es cierto. La ley contempla igualdad y gracias a ello es posible denunciar si alguien gana menos que otro por el mismo trabajo, misma antigüedad, etc. Sin embargo, no hay denuncias de eso, y si existe, no es por una discriminación por el género de la persona. He trabajado en negro y he ganado menos que personas que hacían el mismo trabajo que yo, incluso que personas que hacían menos trabajo que yo y ganaban más porque eran mujeres. Pero entonces, ¿están completamente equivocadas las feministas? ¿No hay una brecha salarial? Sí, sí hay una brecha salarial y existen varios motivos para ello, pero como vimos, lo que llaman brecha de género es una generalidad de sumar todos los salarios y da diferente porque las mujeres eligen carreras distintas, porque la mujer puede tener hijos y generalmente eligen ser madre a partir de los 30 años y no son remuneradas por ello, por lo que muchas personas dicen que podrían recibir un aporte y se equipararía la brecha de género. Pero si solo tenemos en cuenta a las personas solteras, hay estudios que indican que la mujer gana más que el hombre. ¿Cómo solucionamos esto? En la lucha por la igualdad plena de derechos entre hombres y mujeres, la brecha salarial en el ámbito laboral constituye uno de los factores determinantes. Según la Organización Internacional del Trabajo, la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres en el mundo alcanza un 36% promedio, porcentaje que revela, entre varias causas complejas, discriminación, subestimación del trabajo femenino y segregación de la mujer hacia puestos de menor valor agregado. Discriminación, segregación de la mujer hacia puestos menores y subestimación de su trabajo. Esto claramente posiciona a la mujer en un lugar de víctima que no le pertenece y el cual es irreal. Tuvimos una presidenta mujer durante 8 años. Tenemos una gobernadora de la provincia más importante del país, mujer. La vicepresidenta es mujer. Hay un montón de países con presidentas mujeres. Este informe fácilmente puede ser denominado incitación a la violencia.
Imagínense cualquier mujer que observa el informe y no tiene tiempo de estar investigando y chequeando la data, es decir, buscando fuentes y viendo si es verdad o no lo que le están diciendo. Claramente va a creer que hay una conspiración de hombres en contra de las mujeres. Hay un tema y es que el presidente habló de brecha salarial, pero también habló de igual salario, igual trabajo, igual remuneración. Y eso es parte de la brecha salarial, pero también la brecha salarial se compone de otra parte que no solo se reduce a eso, digamos, no solo cobramos distinto ante el mismo tipo de trabajo, sino que a su vez conseguimos trabajos distintos. Y esto tiene que ver con el techo de cristal. La brecha salarial y el techo de cristal son dos temas fuertemente vinculados. Se denomina techo de cristal a la limitación velada del ascenso laboral de las mujeres al interior de las organizaciones. Es decir, habría un techo de cristal por el cual la mujer no ascendería a posiciones jerárquicas, y es por eso que de las empresas más importantes son todas hombres, los banqueros son todos hombres, etc. Quiero resaltar la frase de Candelaria Boto, de Economía Feminista. Dice que las mujeres consiguen trabajos distintos debido al techo de cristal. Conseguimos trabajos distintos. Y esto tiene que ver con el techo de cristal. Sin embargo, los estudios indican que el género masculino y el género femenino, independientemente del sexo que tenga la persona, conlleva características innatas, estructuras cerebrales distintas para cada género, y eso es algo que está desde antes del nacimiento. Hombres y mujeres eligen distintas carreras por cuestiones biológicas, psicológicas, por estrategias evolutivas adaptativas distintas para cada sexo. Så hvorfor har evolusjonen gjort kvinner og menn forskjellige? If women are generally the ones that give birth, that lactate, that raise children, it would be very surprising if there wasn't some kind of psychological orchestration that helped women achieve those tasks and made those kinds of tasks particularly pleasurable to women. So things like empathy in women, things like avoiding dangerous confrontations where you may be hurt or injured, things like avoiding social exclusion, being pushed out of the group, all of those are good things. All of those mean that you are more likely to survive and to reproduce and to leave children who themselves also reproduce. Og ifølge Campbell det sannsynligvis også derfor dagens kvinner mer orientert mot andre mennesker enn det menn We know from many psychology studies, one of the biggest sex differences is that if you put people under stress, for example, if you say to them, in about half an hour, we're going to be giving you some quite painful electric shocks, and we're getting all the equipment ready, so you'll have to wait. Would you like to wait by yourself, or would you like to wait with someone else? Women will choose to be with other people. Men typically under stress choose to be alone. They don't want to be with others. Menn og kvinner i 2010 fortsatt preget av gener som ble utviklet for hundretusenvis av år siden. That's why women have entered nursing, medicine, social work, teaching. All these kind of areas are areas of cooperative exchange where women seem to feel most at home, most comfortable. I mean, of course, there are big overlaps between the sexes, huge overlaps. There are women that are extremely gifted at engineering, physics, chemistry, and so on. But in a sense, that's less typical, I would say, of female interests than it is of male interests. So if the current proposition is too extreme, do you have a theory with regards to how we do expand the equality without going to such extremes? I think we're doing a good job of that right now. I mean, how fast do you think how fast could you even hope for things to change? Look at what's happened to the situation with women since 1970. That's changed so fast that people can't even keep up. It's not obvious, by the way, either, that it's been particularly good for women. Now, you could make a case that it was good for society, maybe. It's a tough one, because the birth rate has plummeted. And so, maybe you don't care about that. Maybe you think there's too many people on the planet already, whatever. But, it isn't that easy to figure out when something is working properly. One of the things we seem to know, is that to the degree that rights are extended to women, economic prosperity follows. So you can see worldwide that the societies that have extended the rights to women most extensively are also the societies that seem to be flourishing economically. And there does seem to be a causal relationship. And you hear all the time about women being denied access to positions of power, and that's the consequence of prejudice and oppression. It's like, yeah, everything is caused by the same thing first, right? You have got one causal principle, wonderful, now you're a philosopher. You can figure out everything with it. It's like the law firms
cannot keep their women in their 30s. They cannot keep them, the big law firms. They all leave. Why? Because the women hit 30, they're brilliant, conscientious, intelligent, they were deadly in high school, deadly in university, they nailed law school, they whipped through their articling, they made partner by the time they were 30. It was like they're in a rocket to the top position. What do they find when they get there? 80-hour work weeks. It's an interesting thing, but the more you free people in society, the more you open opportunities for people to do anything they want, the more likely it is that any kind of genetic predisposition they have will be able to express itself. In the gender egalitarian countries like Norway, you really are free to follow your inclinations. You know, in a poor country, you're probably worried just about getting a job. You just want a job. And if it's computers that are going to get you that job, in India, for example, you'll go for it, even if you're a woman. But, you know, in gender egalitarian countries, North America and Europe, I think people feel freer just to pursue what they're truly interested in. And my point is, men and women are interested in somewhat different things. Anyway, so back to these women. You know, what they do when they're 30 is they look around and they've hit partners, so they've hit the pinnacle of their profession. They think, what the hell am I doing this for? Why would anyone in their right mind want to be woken up at 3 in the morning Sunday by their irate Japanese client who wants them to work for the next 5 hours non-stop to fix this damn problem, which is going to cost them $100 million right now? Or we'll find someone else to pay $750 an hour to fix it right now. And you think, well, that's, you know, a masculine form of value, because that's one of the criticisms. If the law firms just adopted a more feminine structure of value, it's like, what kind of bullshit is that? The reason that you get up at 3 in the morning on Sunday to talk to your Japanese client who's freaking out about their contract is because if you don't jump the hell up and do it right now, there's some starving associate who's unbelievably ambitious in New York who will pick up the pieces in 0.2 of a second, and they're smart and aggressive and they'll take you out. So it has nothing to do with masculine structures of value. It's all the foolish ideas. And you know, it's not just law where this happens. You know, we know, for example, that female doctors work far fewer hours too. So the more female doctors you have, the more doctors you have to have. And I'm not complaining about women's priorities. I'm not saying the women are wrong. Not at all. It's like the older I get, the more I understand that marriage and family are of primary importance. And the more I see women in particular, you know, they hit 35 or 40 and they're not married and they don't have kids and they are not happy. Because what the hell are you going to do from the time you're 40 till the time you're 80? You got no family? You got no relationships? What are you going to do? Go run your company. Yeah, well, if you're 1 in 1,000, that'll satisfy you. So you bloody well better make sure you're that 1 in 1,000, and you're probably not, because those people are rare. The natural response to what you just said would be, okay, well, the priorities are, it's a rigged game, because only women are the ones who are able to procreate. So what do we answer to that? Of course it's a rigged game. Según la Organización Internacional del Trabajo, la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres en el mundo alcanza un 36% promedio, un porcentaje que revela, entre varias causas complejas, discriminación, subestimación del trabajo femenino y segregación de la mujer hacia puestos de menor valor agregado. A la hora de analizar en qué regiones y países del planeta se avanzó más en la pugna por acortar esta desigualdad, hay diferencias sustanciales. Según el último informe del Foro Económico Mundial sobre la brecha global de género, Venezuela es el país con mayor paridad de ingresos en América Latina gracias a las políticas gubernamentales de promoción activa de la igualdad de derechos en la sociedad. Una mujer venezolana gana aproximadamente el 66% de lo que recibe un hombre con igual calificación laboral. En el segundo lugar regional se ubica Honduras, una de las naciones más pobres del continente, quien con el puesto 71 se encuentra incluso por encima de Estados Unidos. Tercero en la región y en el escaño 81 en el mundo está Ecuador. ¿Ustedes escuchan los ejemplos que está dando? Están diciendo que donde más igualdad salarial hay es en Venezuela y en Honduras. Incluso ponen a Honduras como adelante de Estados Unidos, como más avanzado en cuanto a igualdad de género. Pero los especialistas nos dicen que eso sucede porque la mujer tiene que recurrir a cualquier tipo de trabajo que no le gusta
para poder sobrevivir. La única preocupación es al menos tener un trabajo. En cambio, en los países realmente más desarrollados, con más oportunidades y con mejor calidad de vida para la población, la brecha salarial teóricamente aumenta porque la mujer, por tener buena situación económica y libertad de elección, tienden a elegir carreras cuyo sueldo no es tan alto por una cuestión del mercado y el funcionamiento del sistema capitalista. Esto es lo que explicó Milei. Vos tenés una remuneración X y yo tengo una remuneración Y. Entonces vos decís, no, la remuneración es distinta. Ahora sucede que vos te dedicás al periodismo, yo me dedico a economía. Verdaderamente son disparatadas porque, o sea, si yo voluntariamente, ¿sí?, un arreglo con vos para contratarte por una determinada plata, después arreglo con otra persona por otra determinada plata, transaron voluntariamente, es decir, las transacciones son voluntarias. ¿Cuál es el problema que uno gane una cosa y otro gane otra cosa? Si son todos hicieron esas transacciones voluntariamente. Si yo te quiero pagar más a vos, porque, no sé, porque me gusta ver que estés vos trabajando, ¿cuál es el problema? Si la otra persona también, digamos, aceptó voluntariamente, o acaso entró a trabajar porque yo le puse una pistola en la cabeza. Claro. Es una estupidez, o sea, pero esto muestra claramente que el gobierno sí es una banda de ignorantes. Justamente, ¿no? Los industriales, el empresariado podría poner resistencia a este tipo de iniciativas. Pero a mí me parece un disparate, ¿no? Digamos, o sea, y deberían hacerlo. Yo entiendo que de repente se ponen cosas de moda, pero digo, a ver, la única igualdad que vos tenés que asegurar es la igualdad ante la ley. Cuando vos haces este tipo de cosas, esto no es igualdad ante la ley, esto es igualdad de resultado, lo cual es una locura. Venezuela es el país con mayor paridad de ingresos en América Latina gracias a las políticas gubernamentales de promoción activa de la igualdad de derechos en la sociedad. In a poor country, you're probably worried just about getting a job. You just want a job. And if it's computers that are going to get you that job in India, for example, you'll go for it, even if you're a woman. But, you know, in gender egalitarian countries, North America and Europe, I think people feel freer just to pursue what they're truly interested in. And my point is, men and women are interested in somewhat different things. Voy a explicar todo lo que vimos hasta ahora en un minuto. Existe una brecha salarial. En promedio, los hombres cobran más que las mujeres. Las razones son diversas. Las más determinantes son las horas trabajadas y la elección de trabajos y carreras. En los países en los que existe mayor riqueza y bienestar, es decir, donde la mujer tiene más posibilidades de ser libre y elegir lo que quiere, la brecha entre hombres y mujeres se agranda. Las mujeres tienden a elegir carreras y trabajos más vinculados a las personas y los hombres a las cosas, porque los trabajos mejores pagos suelen estar vinculados a las cosas. Por ejemplo, la venta de artículos electrónicos y la fabricación de estos, una actividad muy masculina desde el punto de vista biológico del asunto, y no los vinculados a las personas como puede ser el trabajo social o la psicología. ¿Por qué los trabajos mejores pagos están vinculados a las cosas y no a las personas? ¿Deberíamos adoptar un sistema femenino del sistema y de las formas en que funciona toda la economía? Probablemente, pero lo más evidenciable es que es imposible e inaplicable. La razón por la que existe un sistema supuestamente masculino es justamente una razón, está vinculada al razonamiento y a que si trabajás 15 horas por día vas a producir más y vas a poder vender más, y si trabajas 5 horas por día vas a producir menos y vas a vender menos. And you think, well, that's, you know, a masculine form of value, because that's one of the criticisms. If the law firms just adopted a more feminine structure of value, it's like, what kind of bullshit is that? The reason that you get up at 3 in the morning on Sunday to talk to your Japanese client who's freaking out about their contract is because if you don't jump the hell up and do it right now, there's some starving associate who's unbelievably ambitious in New York who will pick up the pieces in 0.2 of a second, and they're smart and aggressive and they'll take you out. Jordan Peterson acaba de nombrar la competencia. ¿Qué es la competencia?
competir, lo contrario a un incompetente. Curiosamente, la mayoría de los estudios indican que las mujeres eligen siempre personas competentes, con igual o mayor estatus que ellas mismas. Es decir, atacar este supuesto sistema masculino de competencia es atacar la estructura base del desarrollo evolutivo de nuestra especie, que mal que pese a muchos, depende de las relaciones heterosexuales para procrear. Y con esto no quiero discriminar a nadie, simplemente estoy hablando objetivamente. El psicólogo y profesor universitario Jordan Peterson discutió esto en vivo y en directo con una conductora de un programa de televisión. 7 women running the top FTSE 100 companies in the UK. Well, the first question might be, why would you want to do that? Why would a man want to do it? I mean, there's a lot of money, it's an interesting job. There's a certain number of men, although not that many, who are perfectly willing to sacrifice virtually all of their life to the pursuit of a high-end career. So they'll work. These are men that are very intelligent. They're usually very, very conscientious. They're very driven. They're very high energy. They're very healthy. And they're willing to work 70 or 80 hours a week, non-stop, specialized at one thing to get to the top. So you're saying women are just more sensible. They don't want that because it's not a nice life. I'm saying that's part of it, definitely. And so I work So you don't think there are barriers in their way that prevent them getting to the top of those companies? Oh, there are some barriers, yeah. Like men, for example. I mean, to get to the top of any organization is an incredibly competitive enterprise. And the men that you're competing with are simply not going to roll over and say, please take the position. So let me come back to my question. It's absolute all-out warfare. Is gender equality a myth? I don't know what you mean by the question. Men and women aren't the same, and they won't be the same. That doesn't mean they can't be treated fairly. Is gender equality desirable? If it means equality of outcome, then almost certainly it's undesirable. That's already been demonstrated in Scandinavia. Because in Scandinavia... What do you mean by that? Equality of outcome is undesirable? Well, men and women won't sort themselves into the same categories if you leave them alone to do it off their own accord. I've already seen that in Scandinavia. It's 20 to 1 female nurses to male, something like that. It might not be quite that extreme, and approximately the same male engineers to female engineers. And that's a consequence of the free choice of men and women in the societies that have gone farther than any other societies to make gender equality the purpose of the law. Those are ineradicable differences. You can eradicate them with tremendous social pressure and tyranny. But if you leave men and women to make their own choices, you will not get equal outcomes. Right, so you're saying that anyone who believes in equality, whether you call them feminists, call them whatever you want to call them, should basically give up because it ain't going to happen. Only if they're aiming at equality of outcome. Why don't the bosses adopt the male bosses, shall we say, adopt some female traits so that women don't have to fight and get their sharp elbows out for the pay rises? It's just accepted if they're doing the same job, they get the same pay. Well, I would say partly because it's not so easy to determine what constitutes the same job. But that's because, arguably, there are still men dominating our industries, our society, and therefore they've dictated the terms for so long that women have to battle to be like the men. No, it's not true. It's not true. So, for example... Where's the evidence? Well, I can give you an example very quickly. So I worked with women who worked in high-powered law firms in Canada for about 15 years, and they were as competent and put together as anybody you would ever meet. And we were trying to figure out how to further their careers. And there was a huge debate in Canadian society at that point that was basically ran along the same lines as your argument, is that if the law firms didn't use these masculine criteria, then perhaps women would do better. But the market sets the damn game. It's like... And the market is dominated by men. No, so it's not. It's not. The market is dominated by women. They make 80% of the consumer decisions. That's not the case at all. If you're talking 80%. about people who stay at home looking after children, by and large, they are still women. So they're going out doing the shopping. But that is changing. They make all the consumer decisions. Okay, so the market is driven by women, not men. A una mujer le cuesta muchísimo si quiere compatibilizar la vida familiar activa con la vida profesional y eso evidentemente puede suponer un obstáculo para el ascenso y eso es uno de los factores que explica estadísticamente esa brecha salarial y es lo que querría matizar, es decir, no es que por idéntico trabajo en términos generales, por supuesto puede haber excepciones, pero que en términos generales por el idéntico trabajo se cobre más por ser hombre que por ser mujer. Eso es ilegal. Lo que sucede, claro, eso es ilegal efectivamente, lo que sucede es que la distribución de hombres y mujeres
mujeres en el mercado laboral es distinta, las mujeres tienden a ubicarse más en puestos de menor responsabilidad. No, pero perdóname, Juan. Un segundo. Espera. Y en sectores... No, eso no es así. Bueno, ahora lo discutimos. Y en Vale, sectores, Juan, sectores económicos con menor remuneración y, en cambio, los hombres en más responsabilidad y con sectores económicos mejor pagados. Que esa distribución puede traer causa o puede ser causada quizá por una discriminación de origen. No digo eso, pero por idéntico trabajo, idéntica cantidad de trabajo, idéntica calidad de trabajo, se cobra lo mismo porque, como comentaban por aquí, ilegal. lo contrario sería ilegal. Claro. Sí, pero es que me gustaría, tú no crees que no se proporciona igual a un hombre que a una mujer. Entre otras cosas... Y se trabaja exactamente igual, Juan. Bueno, no, perdonad un momentito, por lo que estaba diciendo Juan, pero ¿tú no crees que es un poco discriminatorio que ya de antemano, en condiciones normales, ¿vale? En las mismas condiciones, entre hombres y mujeres, se tienda a los hombres porque con ellos no están ligados los hijos ni la familia, dando por hecho, que no siempre es así, que la mujer va a faltar al trabajo porque los niños están malos, porque se puede quedar embarazada, porque... Es que, Alicia, déjame... A ver, Juan, habla Juan... Vale, y contesta Nieves, ¿vale? Venga, dale. Las mujeres solteras de menos de 30 años no existe brecha salarial con los hombres. Existe brecha salarial a partir del momento en el que se produce el embarazo. Por favor, eso no es así. ¿Tienes alguna estadística que lo Vamos a ver, alguna estadística que lo desmienta? Tengo mi experiencia personal, La experiencia personal no sirve. No, pero la mía y la de miles de mujeres. La experiencia personal no sirve para nada. O sea, las mujeres se entrenan exactamente igual que los hombres y esa sí que es una mentalidad que hay que ir cambiando y que la mujer, por el hecho de ser madre, no se implica en el trabajo como un hombre. Eso es tanta mentira. Porque ¿quién te dice que ese hombre que está 15 horas seguidas en el despacho, qué está haciendo? Yo te digo que a igualdad de condiciones las mujeres sirven y trabajan y son eficaces exactamente igual que el hombre. Y por el hecho de ser madres, ¿qué somos madres? De un hijo, de 2, de 3. Es que se me va la vida, perdonadme, porque es que... me he dejado los cuernos trabajando y entonces no me vale el que no es que como has sido madre, que he sido madre con muchos sacrificios y por eso Nieves has llegado más alto que otros profesionales de tu sector que son hombres. No, has llegado más alto. ¿Por qué? Porque te has tenido que dejar los cuernos para conciliar la vida familiar y la vida profesional. Pero igual que yo, entonces, miles de mujeres, por favor, que están en la limpieza, que están en el servicio. A ver, un momento. Me gustaría seguir escuchando los testimonios porque van a dar para mucho debate hoy. Otro dato. Es decir, las mujeres trabajan mucho más a tiempo parcial que los hombres. Por semana, los hombres trabajan 36 horas y media y las mujeres 30 horas. Bueno, hasta acá el video. Gracias por acompañarme. Suscríbete, compartilo. Si es el primer video que ves mío, por favor, haz tu comentario, decime qué te pareció. Y no te pierdas la segunda parte que la voy a estar subiendo probablemente mañana.